Vamos a detenernos ahora en la situación de Medio Oriente. En las últimas horas, 3 civiles israelíes fueron asesinados. Totalizan ya 14 los muertos a manos de grupos terroristas en las últimas semanas. Vamos a tomar contacto en vivo con Israel. Allí está Eduardo Kohn, director ejecutivo de Beneverit para América Latina. Eduardo, el placer de saludarte, de recibirte. ¿Cómo te va? Pablo, un gusto. Bueno, estábamos hablando desde lejos, evidentemente, pero es un placer acá desde Israel, donde vinimos por un congreso pocos días y nos hemos encontrado de que, fíjate, nosotros llegamos el viernes, hoy es martes, y bueno, ya 3 asesinados jóvenes y probablemente hubiera habido 4 o 5 asesinatos más que se pudieron evitar, aunque fueron baleados, con una bebita herida hoy. Así que realmente es entre pavoroso y horroroso los adjetivos que se puedan agregar. Todo parece estar señalando, Eduardo, una situación que en materia de tensión va en constante aumento. Bueno, acá habría que hacer una reflexión, porque el día domingo se reunieron en Aqaba, en Jordania, ya estaba concertado y fue dificilísimo lograr que se concretara. Se reunieron representantes de la autoridad palestina, representantes del gobierno de Israel, en la parte de seguridad ambos, con representantes como mediadores de Jordania, de Egipto y Estados Unidos. Y firmaron un compromiso y un acuerdo porque hay un objetivo muy grande, no solo parar esta escalada, sino ahora, viniendo el Ramadán, la autoridad palestina sabe que Hamas, que está muy armado por Irán, bueno, no solo quiere seguir matando judíos como es su objetivo terrorista, pero también quiere aprovechar la oportunidad para ver si también puede derrocar a Mahmoud Abbas, dar un golpe de Estado y tomar el poder en la autoridad palestina. En el mismo momento que empezaba la reunión, se enteran del primer atentado donde asesinan a los 2 hermanos y a pesar de eso firmaron el acuerdo. No sé hasta dónde, no sabemos a dónde van a poder intentar y hasta dónde van a poder tener cierto éxito en esa coordinación de seguridad, porque Mahmoud Abbas y su gente de seguridad evidentemente tiene debilidades profundas y jamás está infiltrado y está mejor armado en la autoridad palestina por Irán. Pero bueno, evidentemente lo que pasó en los días posteriores demuestra que van a seguir intentando. Un muerto más los heridos, demuestran que evidentemente pasó algo muy difícil. Y pasó algo que hay que condenar también. Muy lamentable, es muy lamentable la reacción de ciudadanos israelíes que obviamente furiosos por el asesinato de 2 chiquilines, quisieron hacer justicia por sus propias manos y bueno, eso hay que condenarlo porque no hay nadie en Israel que no lo condena desde el gobierno a la gente. La diferencia es que los atentados terroristas, digamos, no son condenados ni pasan por la justicia. En Gaza, por ejemplo, donde se celebran con tortas y caramelos y en otras ciudades también. El punto de inflexión en el corto plazo lo marcás en el próximo 23 de marzo, cuando comience Ramadán. ¿Por qué esta podría ser la fecha clave? Ramadán es un relato, vamos a ser respetuosos. Ramadán es una festividad que hay que respetar y que millones de musulmanes la cumplen en paz y en tranquilidad en todos los lugares del mundo donde hay musulmanes. Pero para los terroristas es un relato que sirve para generar violencia. El relato está planteado y no sé si será el 23 de marzo, no lo sabe nadie, o seguirán tratando de escalar en estos días. El tema es de llegar a la máxima situación de violencia posible, eso está claro por parte de Hamas, porque además ni Hamas, ni la Yihad Islámica, ni Irán ocultan lo que hacen, o sea, no se hace a escondidas, lo hacen con declaraciones, no reparten dulces a escondidas cuando asesinan civiles israelíes, lo hacen públicamente. Bueno, en este caso también públicamente están corriendo, hoy vimos varios, porque claro, las redes sociales lo difunden, las redes sociales árabes que se pueden ver acá, de los palestinos y especialmente de Hamas, y les enseñan cómo bloquear en las carreteras autos y bajarse y ejecutar a la gente, un estilo muy mafioso,
y otras formas de asesinar. Y bueno, y eso el gobierno de Israel y las fuerzas de seguridad van a tratar de impedirlo con la colaboración mayor posible de la autoridad palestina, pero puede no llegar, podemos llegar a ese 23 de marzo que decís tú, ya con una escalada importante o con una situación de mayor violencia, que es justamente lo que se intenta impedir a través de lo que se hizo en esa reunión, que no se llegue a una situación que no tenga marcha atrás por ningún lado. ¿Por qué esta vez ha sido ciertamente infructuoso el papel que han desempeñado tanto Egipto como Jordania? Porque no se puede tener doble discurso con el tema de terrorismo. O sea, cuando un país democrático, o quien sea, o en el caso de Egipto y Jordania, sabemos qué regímenes gobiernan, pero bueno, cuando países de esa importancia dentro de la geopolítica del Medio Oriente toman determinadas decisiones y dicen, bueno, vamos a luchar contra el terrorismo, entonces tienen que entender de que por más que pueda parecer chocante, molesto, vaya a saber por qué, porque a la larga tú, yo podemos ir a la explanada de las mezquitas, caminar ahí y no está prohibido por nadie. Yo lo he hecho. Entonces va un ministro y bueno, porque va un ministro que aparentemente no les gusta, entonces hacen de eso un tema para el Consejo de Seguridad, lo cual es una fantochada. Y bueno, eso que hizo Jordania y que hizo Egipto en ese momento no ayuda y no ayudó, se ve que no ayudó en nada porque les dio aire al terrorismo. Entonces no se puede hacer doble discurso. Si Egipto, Jordania y fundamentalmente Estados Unidos, que actuó como mediador, están decididos a que esto no escale, entonces tienen que cuidar el tema de las acciones. ¿Para qué se tiene que reunir el Consejo de Seguridad hoy por tercera vez en menos de un mes para tratar este tema cuando hay una guerra entre Rusia y Ucrania, cuando hay calamidades brutales mundiales y cuando ellos mismos están mediando? ¿Para qué? ¿Para escribir notas que después nadie lee? ¿Para tomar resoluciones que no son tales? Eso es un tema muy delicado y creo que se debería reflexionar porque las consecuencias son terribles. Muere gente. 14 muertos, como tú dijiste, en lo que va del año 2023. Bueno, el año pasado murieron casi 30 civiles en Israel. Bueno, ¿y a dónde se quiere llegar este año? Israel se va a defender porque es un país democrático y tiene la obligación, los ciudadanos se lo exigen. Perdón porque es una respuesta larga a una pregunta corta. Eduardo, ¿hasta dónde llega hoy la capacidad de gobierno de Mahmoud Abbas? Mencionabas esta posibilidad de la que podría sacar rédito el grupo terrorista Hamás, en definitiva, en un corto plazo, pero el presidente de la autoridad palestina, ¿hasta dónde tiene don de mando al día de hoy? Dos problemas graves, no solo con él, sino con el grupo que lo rodea. Es un gobierno, no estoy diciendo nada que no se conozca mundialmente, con un altísimo grado de corrupción, lo cual lleva a que la calle de Palestina evidentemente esté airada y no tenga ninguna popularidad. Segundo, es una dictadura a esta altura porque no llama a elecciones hace probablemente, no sé si le estoy errando, pero 14, 15 años. Tercero, sus fuerzas de seguridad no están mal equipadas, pero están menos equipadas que los terroristas de Hamás, que están infiltrados en la autoridad palestina, y si Israel no apoya el trabajo de la autoridad palestina en seguridad, evidentemente la autoridad palestina no se puede defender porque además está infiltrada dentro de sus propias fuerzas por la propia corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un operativo en Jenin por las fuerzas de seguridad de Israel, como está pasando hoy de noche en otros lugares detuvieron 8 terroristas. Mahmoud Abbas no puede salir a declarar lo que declara. No puede salir a decir que esa operación es una declaración, porque primero se está engañando a sí mismo. Si hubo un acuerdo de seguridad, ¿de qué acordaron? Acordaron ayudarse a defenderse contra los terroristas. Entonces él tiene que estar de acuerdo con eso o envió gente simplemente para firmar un papel. Esos son los graves problemas que tiene el gobierno de Abbas y esa es la debilidad política y obviamente de seguridad
que pone en riesgo no solo a la autoridad palestina, pone en riesgo todo el fragilísimo equilibrio que hay en Medio Oriente. Esta situación, esta inestabilidad no le es novedosa a Benjamín Netanyahu como líder político. Ahora, ¿hay algo que en este contexto la diferencie de anteriores situaciones que ha debido enfrentar y con las que ha debido lidiar el actual primer ministro? Acá en Israel queda claro, cada vez que uno viene, por si tiene una mínima duda, queda más claro, y más cuando uno está conviviendo en medio de una situación de seguridad muy compleja. El tema de seguridad nacional es seguridad nacional. Todo lo demás se puede discutir y a veces con excesos de vehemencia, por lo menos para un uruguayo son excesos de vehemencia, pero se puede discutir de política, de economía, de lo que sea y de cómo se gobierna uno, cómo gobierna otro, la oposición. Pero la seguridad nacional es nacional porque va la vida de cada ciudadano de Israel. Israel no está enfrentado a un grupo que quiere crear un pequeño daño, no, no, no. Israel tiene una amenaza existencial. Irán lo quiere borrar de la faz de la tierra. Irán es el que provee de armas a Hamas y la yihad islámica. Hamas en su constitución dice que su objetivo es eliminar a todos los judíos y echarlos todos al mar. Ya desde el año 48 lo decían otros estados árabes. Entonces, el tema de Israel es existencial. Es decir, cada ciudadano sabe que el gobierno defiende la vida de los 9,5 millones de habitantes que hay en el país, judíos y árabes, y no judíos sino árabes que también viven. Entonces ahí, digamos, hay una estructura de seguridad que si se modifica sería muy, muy extraño, porque al revés, tiene que perfeccionarse para defenderse lo mejor posible. Eduardo, en última instancia y aprovechando tu presencia en Israel, la sociedad israelí, la ciudadanía tiene desarrollado un sentido de la percepción, sobre todo ante estas situaciones. ¿Es palpable, en definitiva, este aumento de tensión? Es decir, ¿presiente la sociedad israelí de que esto puede empeorar, en definitiva, de un momento a otro? Lo que nosotros hemos podido comprobar en estos días es que evidentemente la sociedad israelí es resiliente. Evidentemente, si no, no se cumplirían este año 75 años de la independencia del Estado de Israel. Es realista, pero vive el día a día con normalidad, en las calles, en las empresas, en los cafés, en donde sea. Sabe perfectamente que hay momentos de escaladas, hay momentos de peligro. Acá hemos estado 98% en Jerusalén de nuestro tiempo, porque acá es la conferencia, y obviamente Jerusalén está más cerca de los hechos que están pasando de terrorismo. Y bueno, la gente en Jerusalén es realista, pero no por eso. Ayer muy tarde de noche, que era el único momento que teníamos libre, fuimos cerca de acá a un lugar que tiene, entre otras cosas, shopping, pero es un lugar abierto, enorme, lleno de restaurantes, bares, etcétera. Y estaba desbordado, y era un día de semana común y corriente, y era muy tarde de noche. O sea, el israelí sabe que debe vivir el día full, el día a día, y que siempre hay peligro, y que cuando a veces crece, en este caso, digamos, es un crecimiento que viene de varios meses. Es un terrorismo que en el año 22 fue creciendo, fueron cayendo muchas víctimas civiles, y ahora se puso exponencial en estos 2 primeros meses del año. Es realista, lo sabe, en la medida que hay que tomar precauciones las toma, las precauciones que se pueden tomar en determinados lugares las respeta, pero no deja de hacer su vida normal, porque eso es la costumbre en Israel. Eso lo hemos vivido incluso en tiempos de guerra que hemos tenido. No hemos tenido la fortuna de estar lejos, no nos gusta estar cerca de escenario de guerra, pero hemos vivido todos los escenarios acá y siempre hemos visto ese tipo de reacción de la población israelí, que realmente tiene una resiliencia digna de admiración. Eduardo, gracias por estos minutos desde Jerusalén, ha sido muy amable. Al contrario, gracias a ti, un placer
de estar compartiendo estos minutos y un abrazo muy grande y bueno, nos veremos a la vuelta. Abrazo grande. Eduardo Con, director ejecutivo de Beneverit Latinoamérica.